Bienvenidos campeones para Cristo y gracias por conectarse con nosotros. Hoy tenemos una palabra poderosa de los misterios de la venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Él nos ha dado un cargo? Y ese cargo es llevarle la buena noticia a aquellos que están a nuestro alrededor. Además de eso, la palabra dice que Él vendrá como ladrón por la noche a llevarnos a nosotros para atrás, para el cielo, los que pertenecen a Él. Yo no sé usted, pero yo quiero estar listo para ese momento que va a pasar así. En este día queremos entrar en un tiempo lindo de adoración. Vamos a cantar.
Esperemos que cantaron y glorificaron a Dios y ahora le queremos dar la bienvenida a nuestro gran pastor, Pastor Billy. Muy buenos días, amigos, familia. Muy buenos días con todos. Les saluda el pastor Billy Soberón y me gustaría compartirles en esta mañana acerca de los misterios de la venida del Señor Jesucristo. Es interesante poder ver y es interesante también que mucho se ha hablado y mucho se ha dicho acerca de la venida del Señor Jesús. Se han escrito obras, se han escrito libros, incluso se dice mucho, ¿no? Mucha gente especula acerca de su vida y el propósito que Él tuvo en su venida a esta tierra. Lo cierto es que mucha gente no conoce la trascendencia de las obras que Él realizó. Ahora, las sanidades, los milagros cambiaron la vida de mucha gente. El Señor hizo muchos bienes en esta tierra, pero hay cosas aún más trascendentales que Él reveló e hizo. Y justamente es la razón por la cual yo deseo compartir sobre este tema, los misterios que el Señor Jesús reveló en su venida. Por favor, agradezcamos juntos en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella nos revelas quién es Jesucristo, nos permites ver con claridad nuestra vida y nos permites ver y entender lo que está pasando en el mundo. Que tu palabra sea nuestra meditación para dirigir nuestros pensamientos y aún nuestras propias vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera verdad que se ha mantenido en misterio, que nos revela Jesús en su venida, es que Dios no gobierna en los reinos de este mundo. Sí, Dios no gobierna. Es verdad que Él está sobre todo, pero de todos los reinos que hay en la tierra, ninguno de ellos refleja el reino de Dios. Es importante entender esto porque esto nos va a dar una respuesta que mucha gente se hace. Y de manera continua las personas se hacen esta pregunta. Ellos dicen, yo no entiendo si Dios existe, dicen. ¿Cómo es que puede permitir tanta miseria, tanta hambre? ¿Cómo puede permitir esto o aquello? Y lo cierto es que es verdad que Dios existe, pero lo cierto es que el hombre dirige su propia vida independientemente de Dios. Y es algo que el Señor en su venida vino a mostrarnos y a revelarnos. Ahora, el hombre lo único que está viviendo es la consecuencia de haber vivido sus propios caminos. La decisión que Adán tomó en Génesis 3 marcó de una manera trascendental y clara el camino del hombre desde el día en que él pecó hasta nuestro tiempo. Por eso, ninguno de los reinos de la tierra son dirigidos por Dios, es dirigido por el hombre. Dios no está en esos gobiernos y Dios no está en medio de ellos porque cada uno de ellos toma sus decisiones independientemente de Dios. El pecado de Adán implicaba que el hombre muera y la palabra muerte significa separación. Dios se lo dijo a Adán. Dios le puso esta advertencia a Adán que el día que él coma el fruto que le dijo que no debía de comer, a partir de ese momento él sería separado de él. Es decir, el hombre viviría una vida independiente a Dios. En Génesis 2:17 está este punto. Veámoslo. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. A partir de ese momento, el hombre comenzó a caminar sin Dios, comenzó a caminar solo. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, Él anuncia el Evangelio que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Adán pecó, la humanidad se ha desarrollado y ha vivido separada de Dios, muy aparte de Dios. En Marcos 1:14 y 15 vemos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Pues el reino de Dios fue separado de la vida del hombre por causa del pecado. Así es, el pecado no solamente separó al hombre de Dios, sino que también separó la creación que Dios le había encargado al hombre. Tanto el hombre como la creación, ambos fueron separados de Dios. Desde ese día hasta hoy, el hombre gobierna el mundo. El hombre gobierna la creación, pero lo hace sin Dios. Así son todos los gobiernos que dirigen la tierra actualmente. Entonces, el mundo, los reinos, los gobiernos que están en esta tierra, todos son dirigidos por hombres que caminan sin Dios. Entonces, a la pregunta que hacíamos inicialmente, si Dios existe o que mucha gente se hace, ¿no? ¿Por qué permite tanta miseria, tanta hambre? ¿O por qué permite esto o aquello? Es porque el hombre decidió en Adán, hasta nuestro tiempo, decidió caminar separado, decidió caminar apartado. Pero desde ese día hasta hoy, la respuesta de Dios hacia el hombre siempre ha sido la misma. Dios está buscando al hombre. Dios busca al hombre. Él no lo ha dejado de buscar. Pero lo cierto es que el pecado que cometió Adán, que muchos no alcanzamos a comprender la plenitud de lo que eso es, podemos tener algunas ideas, fue muy devastador para toda la raza humana. Hoy nosotros vivimos la consecuencia de ese pecado. Otra verdad que se ha mantenido en misterio y que nos revela el Señor Jesucristo en su venida es el triunfo sobre la muerte física y la muerte espiritual. El hombre, desde que tiene memoria, ha luchado contra este flagelo que es la muerte sin poder vencerlo. Y lo cierto es que el hombre jamás podrá vencer la muerte física. ¿Por qué el hombre jamás podrá vencer la muerte física? Por una sencilla razón, porque la muerte es un decreto establecido por Dios. Justamente cuando el hombre estaba en la tierra, Él le dijo, el día que comas de ese fruto, morirás. Entonces, toda persona que nace en este mundo, nace para morir un día. Es así. Nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Por eso en Romanos 6:23, el apóstol Pablo nos lo recuerda diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la razón por la cual toda persona que viene a este mundo, que nace en este mundo, nace para morir un día. Porque es parte de la sentencia del pago que le corresponde al hombre por su transgresión. Pero dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte espiritual es el pago como consecuencia de la transgresión. Eso lo vemos en Génesis 2:17, porque Dios le puso el mandato. Leamos otra vez, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios, en su misericordia, en el amor que le tiene al hombre, le comunica al hombre cuál es la condición en la que ha quedado por causa del pecado. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque Dios quiere que el hombre se dé cuenta en la condición en la que está ahora. Y se lo dijo en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como vemos, la muerte es un pago que el hombre ha recibido por causa de la transgresión que hizo nuestro primer padre, que fue Adán. Esto ya estaba establecido y decretado por Dios. Es por esa razón que el hombre lucha por salir adelante, pero lo cierto es que no puede detener la muerte, porque la muerte es un hecho inevitable en la vida del hombre. Por eso en Eclesiastés capítulo 12, el verso 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, por causa del pecado, el hombre se volvió un ser mortal. Se desconectó de Dios para conectarse a una nueva naturaleza. Aunque no murió físicamente en el momento mismo que comió el fruto, por la misericordia de Dios no murió en ese momento, pero sí su naturaleza cambió. Porque se cortó la parte espiritual del hombre
Y el hombre en su naturaleza carnal ahora se volvió un ser vulnerable, se volvió un ser que ahora recibe los sufrimientos que este cuerpo mortal le ofrece, recibe las desgracias, recibe las enfermedades que comienzan a aparecer en él, y por último esto trae como consecuencia la muerte. ¿Cómo entra la muerte a la vida del hombre? Por causa del pecado, y entra a través de las diferentes enfermedades. Vemos que la muerte del hombre y toda la tierra fue como pago de la consecuencia de la transgresión del hombre. ¿Por qué digo de toda la tierra? Porque no solamente el hombre murió, también los animales mueren, y todo ser viviente también muere, para que vean que la transgresión de Adán no solamente afectó a Adán, sino afectó a Adán y afectó al resto de la creación, a todos los seres vivientes en la creación. En Juan 11, 25 y 26, el Señor Jesús nos dice algo maravilloso. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Saben lo que Dios está diciendo acá? Lo que Jesús, es verdad que la muerte entró como el pago a la sentencia de la transgresión de Adán. La transgresión de Adán trajo como sentencia el pago, que es la muerte física del hombre, pero Jesús vino a introducir a este mundo nuevamente la vida. Y eso es lo que muchos no alcanzan a comprender, y es lo que muchos no alcanzan a disfrutar, lo que eso es y lo que eso significa. Otra verdad que se ha mantenido en misterio y que nos revela que Jesús en su venida es que el hombre vive bajo una corrupción moral y de maldad. Y esa maldad es inherente al corazón del hombre. Nosotros podríamos pensar, pero yo no siento que soy malo, porque cada uno de nosotros creemos realmente que somos buenos. Pero veamos lo que el Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 7, veamos del verso 20 al verso 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos que la corrupción moral es una tendencia natural del hombre. Ahora, inclinarse a hacer lo malo es una tendencia que está alojada en nuestro corazón y no somos conscientes de ello. Y esta tendencia nos degrada y nos corrompe. Así es toda persona que nace en este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dio testimonio de esta verdad, diciendo que no existe ninguna persona buena en el mundo. Cuando un joven se le acercó y le dijo: maestro bueno, y Jesús le responde, vamos a Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Probablemente esta es una declaración que va a resultar muy controversial, porque hay mucha gente que no admite esto como si fuera verdad. No creen en su corazón que ellos verdaderamente son malos. Ellos dicen, no, yo acepto que soy algo de malo, pero no soy tan malo. Y el considerarse no tan malo, a la larga quieren considerarse buenos o mejores al menos que otros. Pero Jesús dijo que ninguno hay bueno. ¿Por qué? Porque para que una persona sea buena delante de Dios, se requiere que haya cumplido todos sus mandamientos y nunca haber fallado en ninguno durante toda su vida. Basta que el hombre falle en uno solo de los mandamientos para que a partir de ese momento el hombre deje de ser bueno delante de Dios. Y la respuesta que nosotros, o la pregunta que nosotros podríamos dar es: ¿cuántas veces yo he pecado? ¿O cuántas veces hemos pecado? ¿O cuántas veces hemos transgredido la ley de Dios? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Pueden ser cientos de veces, miles de veces. Y no solamente uno de los mandamientos, sino muchos de ellos. Muchos de los mandamientos nosotros los hemos transgredido vez tras vez. Y la Biblia nos enseña que por transgredir uno solo,
somos considerados malos. Por eso es que el hombre tiene la maldad en su corazón, la inclinación hacia el pecado. Nacemos con ella. Esta es la naturaleza que quedó en el hombre por causa del pecado. En Romanos 5:19, la Biblia nos va a decir y nos va a relatar algo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, refiriéndose a la ley de Dios, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué se introdujo la ley? Para evidenciar nuestra naturaleza que está inclinada hacia el pecado. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene el propósito de evidenciar la naturaleza del hombre, para así poder proporcionar una justicia que ni usted ni yo hubiésemos podido alcanzar por nuestra propia cuenta. Porque desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo la primera vez que hice algo malo. Y todos nosotros tenemos esa evidencia en nuestro corazón. Haga usted memoria y piense y reflexione, ¿cuándo fue la primera vez que usted hizo algo malo? Pues el día en que usted hizo eso, el día en que yo hice eso, ese día morimos. Ese día la sentencia de Dios se hace visible en nosotros. Y a pesar de que uno sea consciente o inconsciente, uno nace con esa naturaleza inclinada al pecado. Por eso que Jesús vino, ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. En Juan 6:40 se nos relata con una claridad cuál es la voluntad del Padre para usted y cuál es la voluntad del Padre para mí y para cada persona. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, es decir, a Cristo Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. En las palabras mismas del Señor Jesucristo, Él dice, y yo le resucitaré en el día final. Cristo vino para resucitar al pueblo, a esa nación que se perdió en Génesis, a ese hombre que está perdido. Él vino a rescatarlo. Otra verdad que se ha mantenido en misterio, que nos revela Jesús en su venida, es que el hombre vive bajo maldición. Y la maldición del hombre no consiste en que le vaya bien o le vaya mal en la vida, porque eso es totalmente relativo. Está determinado, la maldición del hombre está determinada por la sentencia y la condición espiritual con la que cada ser humano nace en esta tierra. Cada persona que nace en esta tierra nace con una condición espiritual. Ya hemos visto que nace para morir, que ya tiene una sentencia, pero la situación no se acaba. La degradación y la catástrofe, la tragedia del pecado no acaba solamente en la muerte física, que cada persona que nace en este mundo sabe que va a morir en algún momento, sino la tragedia va más allá, y el Señor Jesús lo revela con una claridad. Le muestra a la humanidad cuál es su condición y cuál es la naturaleza actual con la que vive. Y Jesús lo revela en Juan 8:44, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Acá si bien es cierto, Él está hablando con los fariseos, pero le está hablando a la humanidad. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Cada persona que nace en este mundo nace con esa paternidad espiritual. Yo sé que eso es chocante para muchos, pero es la verdad. Nace con esta condición. Espiritualmente, el hombre que nace en esta tierra, espiritualmente, está dominado por Satanás. Por eso es que 1 Juan 3:8, la palabra nos dice,
y nos explica con una claridad también. Leamos lo que dice: el que practica el pecado es del diablo. Pregunta: ¿quién de nosotros no ha practicado el pecado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Todos lo hemos hecho. Pero acá dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde cuándo usted peca? ¿O desde cuándo usted comenzó a pecar? ¿Acaso no fue desde que somos muy niños, desde bebés? Nosotros podemos ver a los niños, a los infantes, a los bebés como de una manera intencional, aunque no son conscientes de ello, comienzan a desobedecer y comienzan a transgredir la ley. ¿Verdad que es así? Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa es la naturaleza que nosotros heredamos. Esa es la naturaleza que nosotros hemos heredado. Cada persona que nace en este mundo nace con esa naturaleza corrupta. Pero el versículo no acaba ahí, porque dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y viene lo más importante: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí vemos con claridad que Cristo vino a deshacer esa realidad que el hombre vive. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Por eso es que dijo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué el Señor Jesús abraza todas esas palabras? Porque Él conoce la condición del hombre, cómo está. El problema es que el hombre no conoce su propia condición. Para el hombre mismo esto es un misterio en su propia vida, porque no reconoce y no sabe a quién le pertenece. Por eso es que el Señor Jesús viene para deshacer este mal en el que toda la humanidad está inmerso. Los intentos que el hombre hace por acercarse a Dios son vanos. Su naturaleza de pecado se lo impide. Por esta razón Jesús vino. ¿Por qué su naturaleza de pecado se lo impide? Porque tenemos una naturaleza que nos impide. El hombre siempre está buscando, entre comillas, a Dios, pero en vez de adorar a Dios, vamos a adorar un Dios que no conocemos. Vamos a adorar un Dios que probablemente nos estamos creando en nuestra propia mente y en nuestra propia imaginación. Pero Jesús vino para mostrarnos quién es Dios, porque el único que puede mostrar quién es Dios es Cristo, porque Él es el que le da a conocer. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para salvar y establecer nuevamente el reino de Dios en el corazón de cada persona, como era en el principio. ¿Quién es este Jesús? Veamos en Juan 1:9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se nos está revelando el plan eterno de Dios, de cómo el hombre puede volver a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que dice: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, a los que creen en su nombre, refiriéndose a Cristo, les dio potestad, lo cual significa poder, dominio, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Dice que estos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, una persona que nace porque nace no es hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que le recibieron a Jesús, los que creen en su nombre. A ellos les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para ser un hijo de Dios y para volver nuevamente al reino de Dios, es necesario creer en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no Buda, Krishna, Alá? ¿Por qué no María? ¿Por qué Él? Porque a Él Dios le dio este mandato.
En Mateo 11:27 la Biblia lo revela y Jesús lo declara. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué nos están diciendo estos textos? Que Jesús es el único que conoce al Padre y el Padre va a conocer a cualquiera solamente a través del Hijo. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente, la palabra nos muestra que el único acceso proporcionado por Dios para volver a Él, para entrar en su reino, es Jesucristo. Un verso más para verlo juntos. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Esto es maravilloso porque la Biblia nos revela el camino para volver a Dios. Nos revela que Dios es el que está buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Estas son solo algunas verdades que se han mantenido ocultas en misterio, pero que el Señor Jesús las reveló en su venida y todo está registrado. Mucha gente se concentra en los milagros del Señor Jesús, en las sanidades, y eso es verdad, pero la obra que Él ha hecho trasciende todo eso, es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Muchos no tienen la claridad de estas verdades, pero todas estas verdades están reveladas de una manera clara en su palabra. Si usted lee atentamente la palabra y le pide al Espíritu Santo de Dios que le ayude a ver, el Espíritu le va a mostrar. Y un consejo que yo le daría a usted que está escuchando esta palabra, si quiere conocer un poco más, métase en un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Es alguien que lo va a entrenar, alguien que le va a conectar a usted con Dios a través de la palabra, le va a enseñar las Escrituras. Usted se va a poner con esa persona y juntos van a ver cuáles son los planes que Dios tiene para su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, he escuchado atentamente este mensaje y ahora entiendo un poco más, muchas cosas respecto a los propósitos de tu venida. Ahora entiendo que has venido para establecer otra vez el reino de Dios en mi vida, en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Viniste, Señor, venciste a la muerte. Un día vas a resucitar a todos los que esperan en ti. Viniste a salvarme, viniste a rescatarme. Me viniste a sacar de la sentencia espiritual en la que estaba atrapado, en la que había nacido. Yo no lo sabía, Señor. Yo no sabía, pero yo me arrepiento de esa condición con la que vine, una condición corrupta por causa de mi naturaleza de pecado. Señor, te pido que a partir de hoy me dirijas mi vida, gobiernes mi vida. Te lo pido, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Como cada primera semana de mes, nosotros conmemoramos y recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos lo que conocemos como la Santa Cena. Esto es un llamado, pero también es una participación para cada uno de nosotros los creyentes. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, porque el Señor Jesús lo estableció como un mandato. Él dijo, haced esto. Lo hacemos porque es un mandato de parte de Dios. Luego Él dijo también en memoria de mí, dándonos a entender que esto es un recordatorio de la obra y del sacrificio que Él iba a realizar. Algo que genera la Santa Cena es un lazo de comunión. No solamente la comunión entre nosotros, que vamos a poder estar juntos en este tiempo, en simultáneo, cada uno desde sus hogares, celebrando este tiempo tan bueno que es la Santa Cena. Es un lazo de comunión
entre nosotros, pero principalmente es un lazo de comunión entre Dios y nosotros, entre Cristo, que es la cabeza, y nosotros, que somos el cuerpo, entre la iglesia y los miembros. Ahora, esto también es un testimonio, porque cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es recordar la obra que el Señor Jesucristo hizo. Él murió y Él resucitó por cada uno de nosotros. Cuando celebramos la Santa Cena también anunciamos el juicio del Señor. Juicio que así como en el tiempo de la Pascua vino sobre todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, la muerte del Señor Jesucristo anuncia también un juicio para aquellos que están fuera de Él. Todo aquel que está en Cristo, nuestro juicio es el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Lo más importante es que mientras el Señor Jesucristo celebraba este mandato, Él estaba estableciendo un nuevo pacto en su sangre. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto, que estaba determinado por el cumplimiento de la ley, algo que ni usted ni yo hubiéramos podido hacer, a pesar de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le prometió a Dios que ellos iban a cumplir su pacto, ellos prometieron algo que no podían, porque el hombre desde que nace inhabilitado de hacer las cosas de manera correcta. El hombre nace inclinado hacia el pecado, pero ellos prometieron y dijeron que ellos iban a cumplir ese pacto. Cuando Dios estableció el primer pacto, fue con el propósito de que el hombre lo cumpla, pero al no poder cumplirlo, todos los hombres aún se han hecho inútiles. Por eso vino el Señor Jesucristo. Él cumplió todo el pacto, Él cumplió todos los mandamientos, Él nunca pecó. Y en el momentos antes de que Él vaya a la cruz a ser sacrificado, Él con sus discípulos, lo cual estamos recordando ahora porque usted también es su discípulo, yo soy un discípulo del Señor, Él está estableciendo un nuevo pacto en su sangre. Está dando por cancelado el antiguo pacto y está abriendo un nuevo pacto a través de la persona de Jesucristo. Y este recordatorio para cada uno de nosotros es un anuncio permanente. ¿Por qué es un anuncio permanente? Porque cada vez que lo celebramos, como solemos hacerlo nosotros, cada primera semana de mes, estamos recordando la obra que Él hizo por nosotros y que no dejaremos de hacerlo hasta su segunda venida. Permítanme leer lo que el apóstol Pablo dijo. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice. Haced esto, el mandato, en memoria de mí, el recordatorio. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que vamos a hacerlo ahora. Vamos a levantar este pedazo de pan y vamos a recordar que este pan representa el cuerpo que fue sacrificado por nosotros. Padre, yo levanto este pan en memoria de tu nombre, recordando la obra que hiciste en aquella cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque viniste por cada uno de nosotros y lograste el objetivo que fue rescatarnos. Oramos, Señor, agradeciendo y recordando la obra que tú has hecho por cada uno. Vamos a comer el pan. Asimismo, levantaste la copa, Señor, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre, Señor, que sabemos que cubrió toda la demanda que Dios hacía, un sacrificio, el sacrificio de un cordero inocente, pero esta vez por cada uno de nosotros que somos pecadores, o que éramos,
porque nuestro pecado ha sido limpiado por medio de ti. Levantamos esta copa, Señor, en agradecimiento, recordando la obra que hiciste por nosotros. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Vamos a beber la copa. Y ahora que hemos culminado en celebrar la cena del Señor, ore conmigo. Padre, desde aquí oramos por cada familia, por cada hogar, por cada remanente, por cada hijo tuyo que ha celebrado conjuntamente, Señor, con nosotros esta Santa Cena, recordando y anunciando tu pronta venida. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que tu palabra fluya en sus vidas y la vida, Señor, que solamente proviene de la comunión contigo, fluya en ellos. Oramos por sanidades, oramos para que tú fluyas en medio de cada familia, de cada hogar, de cada necesidad, tanto en el alma como en el cuerpo y en todas las demás áreas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.